Era simplemente otra tarde fría de jueves en Boston cuando mi teléfono vibró implacablemente. Estaba limpiando después de un largo día de trabajo, intentando disfrutar del silencio de mi pequeño apartamento en Beacon Hill. El sonido del tráfico distante y el ocasional bocinazo de Starrow Drive se filtraban a través de mi ventana parcialmente abierta, trayendo consigo una fresca brisa otoñal que me hizo temblar ligeramente. Dudé cuando vi el identificador de llamadas, el nombre de mi hermano brillando en la pantalla. Josh y yo no habíamos hablado en meses, al menos no de buena gana. La última vez que hablamos, había pedido dinero prestado y prometió devolverme el dinero. Eso fue hace 3 años y el recuerdo de esa conversación todavía me dejaba un sabor amargo en la boca. Mientras miraba el teléfono, me inundaron los recuerdos de nuestra infancia en los suburbios de Lexington. Josh y yo éramos inseparables, construíamos fuertes de nieve en invierno y perseguíamos luciérnagas en verano. Él fue mi protector, mi confidente, el que me enseñó a andar en bicicleta y a enfrentar a los matones. Pero en algún momento las cosas cambiaron. Tal vez fue cuando empezó a salir con la gente equivocada en la escuela secundaria, o cuando abandonó la UMass Ames después de solo un semestre. Cualquiera sea la razón, el Josh que conocí cuando era niño se había desvanecido lentamente, reemplazado por alguien a quien apenas reconocía. De mala gana, respondí la llamada. «Hola», dije, tratando de mantener mi voz neutral. «Rachel». Gracias a Dios que contestaste, se escuchó la voz de Josh, hábil y encantadora, el Josh que solía conocer. Sin embargo, años de manipulación me habían enseñado que esta voz siempre venía con condiciones. «¿Qué quieres, Josh?», pregunté, yendo directo al grano. Sabía que él no perdió el tiempo preguntándome cómo estaba, nunca lo hizo. «Mira, estoy en una situación», comenzó, sus palabras salieron rápidamente. «Necesito tu ayuda, hermana. Estoy en problemas y tú eres mi única esperanza». Suspiré, pellizcando el puente de mi nariz. Este era un guión familiar, uno que había escuchado demasiadas veces antes. «¿Qué tipo de problema?», pregunté, aunque sabía que no debía involucrarme. «Es complicado», dijo Josh, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escucharlo. «Le debo dinero a algunas personas y no son del tipo paciente, si sabes a lo que me refiero». Mi pecho se apretó mientras escuchaba. Casi podía imaginármelo, paseando nerviosamente por algún apartamento lúgubre, mirando por encima del hombro cada pocos segundos. Una parte de mí quería ayudarlo, protegerlo como él solía protegerme a mí. Pero otra parte, la parte que había sido quemada demasiadas veces, lo sabía mejor. «¿Cuánto cuesta?», pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. $5,000, dijo rápidamente. «Sé que es mucho, pero te juro que esta vez te lo devolveré. Tengo un trabajo preparado y...». «Detente», lo interrumpí, mi tono más firme de lo que sentía. «He oído esto antes, Josh. Te he ayudado demasiadas veces. Esta vez, la respuesta es no». El silencio al otro lado de la línea fue más pesado que cualquier respuesta. Podía oír su respiración, rápida y superficial, y por un momento casi vacilé. Pero luego recordé la última vez que le había prestado dinero, y la vez anterior, y la vez anterior. Cada caso había terminado de la misma manera, con promesas incumplidas y actos de desaparición. Cuando volvió a hablar, su voz era aguda, casi venenosa. «Te arrepentirás de esto», escupió, y la línea se cortó. Miré mi teléfono, mi mano temblaba ligeramente. Nunca había sonado tan desquiciado y no podía evitar la sensación de que algo peor estaba por venir. El acogedor silencio de mi apartamento ahora parecía opresivo y las sombras en los rincones parecían alargarse. Caminé hacia la ventana y contemplé las luces de la ciudad que parpadeaban al otro lado del río Charles. Boston siempre había sido mi refugio seguro, el lugar donde me había construido una vida lejos del drama de mi familia. Pero ahora, sentía como si el pasado me estuviera alcanzando, amenazando con deshacer todo lo que había logrado con tanto esfuerzo. Mientras estaba allí, perdida en mis pensamientos, mi teléfono volvió a sonar. Por un momento, temí que fuera Josh quien me devolvía la llamada, pero era solo un mensaje de texto de mi compañera de trabajo, Sara. «No te olvides de la reunión del personal mañana a las 9. Trae café si quieres sobrevivir».
La normalidad del mensaje casi me hizo reír. Aquí estaba yo, lidiando con una situación potencialmente peligrosa con mi hermano, y el resto del mundo seguía girando. Escribí una respuesta rápida, agradecida por la distracción. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Josh seguían resonando en mi cabeza. «Te arrepentirás de esto», ¿qué quiso decir? ¿Fue solo una amenaza vacía nacida de la desesperación o había algo más siniestro detrás de ella? Di vueltas y vueltas mientras mi mente evocaba los peores escenarios. En algún momento debí quedarme dormido porque me desperté con el sonido de la alarma, sintiéndome aturdido e inquieto. Mientras me preparaba para ir a trabajar, traté de dejar los pensamientos sobre Josh en el fondo de mi mente. Tenía una vida que vivir, responsabilidades que cumplir. No podía dejar que sus problemas me hundieran de nuevo. Pero cuando cerré la puerta de mi apartamento y salí al fresco aire de la mañana, no pude evitar la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente. La llamada de Josh no fue simplemente otra petición de ayuda, fue un punto de inflexión. Y en el fondo sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Caminando por Charles Street, me mezclé con la multitud de la mañana, jóvenes profesionales sosteniendo tazas de café, estudiantes corriendo para tomar el té, turistas que ya estaban explorando el vecindario histórico. La familiaridad de la escena fue reconfortante, un recordatorio de que la vida continúa, independientemente de los dramas personales. Mientras me acercaba a la Casa del Estado, cuya cúpula dorada brillaba bajo el sol de la mañana, tomé una decisión. No dejaría que los problemas de Josh me consumieran. Había trabajado demasiado para construir esta vida, para crear una carrera estable y un hogar para mí. Fuera lo que fuese en lo que estaba metido, no era mi responsabilidad arreglarlo. Pero mientras pensaba esto, una voz molesta en el fondo de mi mente susurró que tal vez no fuera tan simple. La familia tiene una manera de atraerte hacia adentro, sin importar cuánto intentes liberarte. Y las últimas palabras de Josh, «te arrepentirás de esto», se sintieron menos como una amenaza y más como una premonición. Deshaciéndome de estos pensamientos, esbocé una sonrisa cuando entré al edificio de mi oficina. Hoy era solo un día más, me dije. Pero en el fondo sabía que la llamada de Josh había puesto algo en marcha, algo que lo cambiaría todo. Simplemente no sabía cuánto ni cuándo. Los días siguientes a la llamada de Josh fueron una confusión de rutina y normalidad forzada. Me dediqué a trabajar, asumí proyectos adicionales y me quedé hasta tarde en la oficina. Cualquier cosa para mantener mi mente alejada de la preocupante preocupación que se había instalado en la boca de mi estómago. Pero por mucho que lo intenté, no pude librarme de ese sentimiento de inquietud. Josh había desaparecido antes después de enojarse conmigo, pero esta vez se sintió diferente. Había un borde en su voz, una desesperación que nunca antes había escuchado. Me ponía nerviosa tener que mirar constantemente por encima del hombro mientras caminaba a casa desde la estación de todas las noches. Comencé a revisar mis cerraduras, asegurándome de que mis ventanas estuvieran seguras. La vieja casa de piedra rojiza en la que vivía de repente me pareció menos encantadora y más vulnerable. Cada crujido de las tablas del suelo, cada ráfaga de viento que golpeaba las ventanas, me hacía sobresaltar. Incluso llegué a comprar un bate de béisbol, que guardé junto a mi cama. Josh nunca antes había cruzado ningún límite físico, pero había algo en su amenaza que permaneció en mi mente como una nube de tormenta. A medida que pasaban los días, me encontré observando la multitud en la calle, casi esperando ver el rostro de Josh entre los turistas en el jardín público o los estudiantes corriendo por Downtown Crossing. Pero no se le veía por ninguna parte y, de alguna manera, eso era aún más inquietante. Intenté distraerme reuniéndome con amigos. Sara, del trabajo, me convenció para que la acompañara a tomar unas copas en el pub Bea con Gil una noche. Mientras estábamos sentados en la barra, bebiendo nuestras cervezas, ella notó mi distracción. «La tierra para Rachel», dijo, agitando una mano delante de mi cara. «Has estado a 1.000.000 de millas de distancia toda la semana. ¿Qué está pasando?» Consideré ignorarlo, pero el peso de guardarlo todo para mí se estaba volviendo demasiado. Entonces le conté sobre la llamada de Josh, sobre el dinero que quería y la amenaza que había hecho. Los ojos de Sara se abrieron mientras hablaba. «Jesús, Rachel», dijo cuando terminé. «¿Has pensado en llamar a la policía?»
Negué con la cabeza. ¿Y decirles qué? ¿Que mi hermano hizo una vaga amenaza por teléfono? Se reirían de mí en la estación. No parecía convencida, pero lo dejó, tratando de distraerme con chismes de la oficina y planes para el fin de semana. Aprecié el esfuerzo, pero mi mente seguía volviendo a Josh. A medida que avanzaba la semana, me sorprendía saltando ante cada sonido inesperado. Los ruidos habituales de la vida urbana, bocinas de coches, sirenas, el estruendo de la T al pasar bajo tierra, se convirtieron en amenazas potenciales. Sabía que estaba siendo paranoico, pero no pude evitarlo. Entonces, exactamente una semana después de la llamada, sucedió. Me desperté en mitad de la noche con el sonido de cristales rompiéndose en el piso de abajo. Al principio, pensé que estaba soñando, el ruido se mezclaba con el final de una pesadilla. Pero entonces lo oí, pasos pesados moviéndose en el piso de abajo. El corazón se me subió a la garganta mientras me sentaba, congelada en el lugar. La casa estaba a oscuras excepto por la tenue luz de la luna que entraba por mi ventana y proyectaba largas sombras sobre el suelo de mi dormitorio. Agucé mis oídos, tratando de darle sentido a los sonidos que venían de abajo. Ahora no había duda, había alguien en mi casa. Mi mente se aceleró. No podría ser Josh, ¿o sí? Una parte de mí quería creer que él no llegaría tan lejos, que a pesar de todo, seguía siendo mi hermano. Pero otra parte, la parte que se había vuelto cautelosa y cansada de sus manipulaciones, lo sabía mejor. Cogí mi teléfono en la mesa de noche, mi mano temblaba tanto que casi lo dejo caer. Debería llamar al 911, pensé. Pero, ¿y si fuera Josh? ¿Realmente podría ser yo quien envía a mi propio hermano a la cárcel? Mientras debatía conmigo mismo, escuché un estrépito desde abajo, seguido de maldiciones ahogadas. La voz le resultaba familiar, demasiado familiar. Mis peores temores se confirmaron. Era José. Dejé mi teléfono y agarré el bate de béisbol. Mis palmas estaban sudorosas contra la madera lisa mientras me arrastraba hacia la puerta de mi dormitorio. Me detuve allí, con la oreja pegada a la fría superficie, escuchando. Los ruidos continuaron, el sonido de cajones abriéndose de golpe, de cosas cayendo. Respiré profundamente y abrí la puerta. El pasillo estaba oscuro, pero podía ver una tenue luz proveniente de abajo, probablemente de las farolas afuera de la ventana ahora rota. Me moví lo más silenciosamente que pude, haciendo una mueca ante cada crujido de las viejas tablas del piso bajo mis pies. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, me detuve de nuevo. Desde aquí podía ver el salón. Y allí estaba él, Josh, rebuscando entre mis cosas, murmurando enojado para sí mismo. Verlo allí, en mi espacio, violando el santuario de mi hogar, rompió algo dentro de mí. Este no era el hermano con el que crecí, el que solía protegerme de los matones y darme postre extra cuando nuestros padres no miraban. Era un extraño, un hombre desesperado dispuesto a cruzar cada línea que yo había trazado. Sus movimientos eran erráticos, casi frenéticos. Arrancó libros de los estantes, volcó cojines, mientras murmuraba en voz baja. Capté fragmentos de lo que estaba diciendo: tiene que estar aquí en alguna parte y ella tiene que tener dinero en efectivo. Me quedé allí, agarrando el bate con fuerza, dividido entre el miedo y una extraña especie de lástima. ¿Qué le había pasado? ¿Qué lo había llevado a este punto? Pero incluso mientras estas preguntas pasaban por mi mente, sabía que no podía permitir que esto continuara. Respiré profundamente y llamé con voz sorprendentemente firme: Josh. ¿Qué diablos estás haciendo en mi casa? Se quedó paralizado por un momento, luego lentamente se giró hacia mí. En la penumbra, pude ver que tenía los ojos inyectados en sangre y su expresión era una mezcla de pánico y furia. Rachel, dijo con voz ronca. Te dije que necesitaba ayuda y simplemente me ignoraste. No tuve otra opción. Apreté más el bate y me mantuve firme. Esto no es ayuda, Josh. Esto es allanamiento de morada. ¿Te oyes siquiera a ti mismo? Él no respondió. En lugar de eso, corrió hacia otro cajón, metiendo frenéticamente cosas en sus bolsillos. Me di cuenta con repentina claridad de que no solo estaba buscando objetos de valor, estaba buscando dinero en efectivo, desesperado por alimentar cualquier mal.
Hábito que se hubiera apoderado de él. Basta, Josh. Grité, bajando un paso las escaleras. Tienes que irte. Ahora. Se giró para mirarme, con los ojos salvajes. No lo entiendes. Me matarán si no consigo el dinero. ¿Quién, Josh? ¿Quién te va a matar? Pero él simplemente sacudió la cabeza y volvió a su frenética búsqueda. Entonces supe que no había modo de razonar con él. Estaba demasiado perdido, demasiado desesperado. Sin pensarlo, cogí mi teléfono y marqué el 911. Hablé en voz baja para que él no me oyera. Soy Rachel Simmons. Mi hermano ha irrumpido en mi casa en el 24 de Chestnut Street. Necesito a la policía ahora. El operador me aseguró que la ayuda estaba en camino. Colgué y miré fijamente a Josh. Ha sido demasiado lejos, dije, con la voz quebrada. Esta es la última vez. Me miró fijamente y la comprensión apareció en su rostro. ¿Llamaste a la policía? ¿A mí? ¿A tu propio hermano? El dolor en su voz fue casi suficiente para hacerme vacilar, pero me armé de valor. Entraste en mi casa, Josh. Me amenazaste. ¿Qué esperabas que hiciera? Por un momento, pareció como si fuera a correr hacia mí. Levanté el bate, lista para defenderme si era necesario. Pero entonces, toda la lucha pareció desaparecer de él. Se desplomó contra la pared, deslizándose hacia abajo hasta sentarse en el suelo. Lo siento, Rachel, murmuró, con la cabeza entre las manos. Lo siento mucho. No sabía qué más hacer. Quería consolarlo, decirle que todo estaría bien. Pero sabía que no lo sería. Esta vez no. Así que me quedé allí, con el bate todavía en la mano, esperando a que llegara la policía. Los siguientes minutos parecieron horas. Oí sirenas a lo lejos, cada vez más fuertes. Josh no se movió de su lugar en el suelo y no le quité los ojos de encima. Cuando la policía finalmente irrumpió por la puerta, todo sucedió confusamente. Esposaron a Josh y le leyeron sus derechos. Mientras lo sacaban, me miró por última vez. La derrota en sus ojos era casi insoportable. Un oficial se quedó atrás para tomarme declaración. Respondí mecánicamente a sus preguntas, todavía en shock por todo lo que había sucedido. Cuando me preguntó si quería presentar cargos, dudé. Pero al final asentí. Quizás esta sería la llamada de atención que Josh necesitaba. Después de que la policía se fue, me quedé en medio de mi sala saqueada, observando los daños. Había libros esparcidos por el suelo, los cajones abiertos y una brisa fresca entraba por la ventana rota. Pero más que el desorden físico, fue la sensación de violación lo que me abrumaba. Mi hogar, mi refugio seguro, había sido invadido. Y no por un extraño, sino por mi propia carne y sangre. Cuando la adrenalina desapareció, el cansancio me golpeó como un camión. Me hundí en el sofá, mi mente repasando los acontecimientos de la noche. Había hecho lo correcto, me dije. Tuve que protegerme. Pero si eso era cierto, ¿por qué me sentía tan culpable? Debí haberme quedado dormido porque lo siguiente que supe fue que la luz del sol entraba a través de la ventana rota. Los acontecimientos de la noche volvieron rápidamente y, por un momento, esperé que todo hubiera sido un mal sueño. Pero el desorden que me rodeaba era prueba suficiente de que realmente había sucedido. Cuando comencé a limpiar, sonó mi teléfono. Era mi madre. Se me dio un vuelco el estómago, las noticias viajaban rápido y no estaba preparado para esta conversación. Pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Contesté el teléfono, preparándome para lo que vendría. No lo sabía, esto era solo el comienzo de una tormenta que sacudiría los cimientos de mi familia. La mañana después del robo de Josh, me encontré sentada en mi cocina, tomando una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. La casa estaba ahora en silencio, casi inquietantemente, en marcado contraste con el caos de la noche anterior. Había pasado la mayor parte de la mañana limpiando el desastre que Josh había dejado atrás, pero los restos emocionales no fueron tan fáciles de arreglar.
Mi teléfono yacía sobre la mesa frente a mí, en silencio pero de alguna manera acusador. Sabía que necesitaba llamar a mis padres para explicarles lo que había sucedido antes de que alguien más lo supiera. Pero cada vez que lo alcanzaba, mi mano se congelaba en el aire. ¿Cómo podría explicarles esto? ¿Cómo podría hacerles entender que no tenía más remedio que llamar a la policía por su hijo, mi hermano? Como convocado por mis pensamientos, el teléfono de repente cobró vida, vibrando contra la madera de la mesa. El nombre de mi madre apareció en la pantalla y mi corazón se hundió. Allá vamos, pensé, respirando profundamente antes de responder. ¿Rachel? ¿Es verdad? Dime que no es verdad. La voz de mi madre era estridente, el pánico evidente en cada sílaba. Mamá, comencé, pero ella me interrumpió. Tu tía Susan acaba de llamar. Dijo que vio a la policía llevándose a Josh de tu casa anoche. ¿Qué está pasando, Rachel? ¿Qué has hecho? La acusación en su tono me dolió, pero me armé de valor. Mamá, Josh irrumpió en mi casa anoche. Estaba buscando dinero y no quería irse. Tuve que llamar a la policía. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea y, por un breve y esperanzado segundo, pensé que tal vez ella había entendido. Pero luego volvió a hablar, con voz baja y peligrosa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano? ¿Hacerle esto? Repetí, incrédulo. Mamá, entró en mi casa. Podría haberme lastimado. Él nunca te haría daño, espetó ella. Él es familia, Rachel. No le das la espalda a la familia. Sentí una oleada de ira subiendo a mi pecho. ¿Y qué hay de mí, mamá? ¿No soy familia también? ¿No merezco sentirme segura en mi propia casa? Pero ella no estaba escuchando. Estaba demasiado ocupada defendiendo a Josh, poniendo excusas por su comportamiento. Ha estado pasando por un momento difícil, dijo. Si tan solo lo hubieras ayudado cuando te lo pidió, lo he ayudado muchas veces antes, lo interrumpí. Y cada vez, se ha aprovechado de mi amabilidad. Tiene que haber una cola en alguna parte, mamá. ¿Una línea? Ella se burló. No se trata de trazar límites, Rachel. Se trata de lealtad. De apoyar a tu familia pase lo que pase. Cerré los ojos, sintiendo que me venía un dolor de cabeza. ¿Incluso cuando ese miembro de la familia está infringiendo la ley? ¿Incluso cuando se pone a sí mismo y a otros en peligro? No lo entiendes, dijo, su voz suavizándose ligeramente. Josh necesita ayuda, no castigo. Necesitamos sacarlo de la cárcel y llevarlo a rehabilitación. Suspiré. Mamá, estoy de acuerdo en que Josh necesita ayuda. Pero ya estuvo en rehabilitación antes y no funcionó. Quizás esta vez necesite enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Consecuencias? Repitió, elevando de nuevo la voz. ¿Tienes alguna idea de lo que podría pasarle en la cárcel? No está hecho para ese lugar, Rachel. No sobrevivirá. La culpa que me había estado carcomiendo desde anoche se intensificó. ¿Y si ella tuviera razón? ¿Qué pasaría si Josh realmente no pudiera soportar la cárcel? Pero luego recordé la mirada salvaje en sus ojos mientras recorría mi casa, la desesperación en su voz cuando hablaba de las personas que lo perseguían. Ya estaba en peligro, estuviera o no en la cárcel. Lo siento, mamá, dije, tratando de mantener la voz firme. Pero no puedo retractarme de lo que hice. Y honestamente, no estoy seguro de que lo haría incluso si pudiera. Josh necesita ayuda, sí, pero también necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. La oí inhalar bruscamente y me preparé para otro ataque. Pero cuando volvió a hablar, su voz era fría y distante. Nunca pensé que vería el día en que mi propia hija le diera la espalda a su familia. Tu padre y yo te criamos mejor que esto, Rachel. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Mamá, eso no es justo. No, lo que no es justo es que abandones a tu hermano cuando más te necesita. Espero que estés contenta con tu decisión, Rachel. De verdad que lo estoy. Y dicho esto, colgó. Me quedé mirando el teléfono con incredulidad,
con lágrimas en los ojos. ¿Cómo se habían torcido tanto las cosas? ¿Cómo me había convertido en el villano de esta historia? El resto del día transcurrió en la neblina. Seguí los movimientos de mi rutina habitual, ducharme, vestirme e incluso intentar trabajar algo desde casa. Pero mi mente seguía volviendo a la conversación con mi madre, a yo sentado en una celda de la cárcel, al desastre en el que de repente se había convertido mi vida. Al caer la noche, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue mi padre. Respondí con cautela, esperando más de lo mismo. Pero para mi sorpresa, su voz era tranquila, casi resignada. Rachel, dijo, tenemos que hablar sobre esta situación con Josh. Me hundí en el sofá, repentinamente exhausta. Papá, déjame terminar, interrumpió suavemente. Tu madre está molesta y entiendo por qué. Pero también entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Sentí un rayo de esperanza. ¿Tú haces? Suspiró profundamente. Josh ha estado en espiral durante mucho tiempo. Todos hemos tratado de ayudarlo, pero, bueno, a veces la ayuda no es suficiente. A veces las personas necesitan tocar fondo antes de poder empezar a subir de nuevo. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, pero esta vez de alivio. Eso es lo que he estado tratando de decir, papá. Amo a Josh, lo amo. Pero lo que hizo, no estuvo bien. No lo fue, estuvo de acuerdo. Pero Rachel, necesitas entender algo. Tu madre, ella siempre ha visto a Josh como su bebé. Es difícil para ella aceptar que él es capaz de hacer algo como esto. Asentí, aunque él no podía verme. Lo entiendo, papá. Lo hago. ¿Pero qué hay de mí? ¿No le importa que yo tuviera miedo, que me sintiera amenazado en mi propia casa? Hubo una larga pausa antes de que él respondiera. Por supuesto que le importa, Rachel. Los ama a ambos. Pero ahora mismo, está concentrada en Josh porque lo ve como el que está en peligro inmediato. Dale tiempo. Ella se recuperará. Quería creerle, pero el recuerdo de la fría voz de mi madre aún estaba fresco en mi mente. No lo sé, papá. ¿Las cosas que ella dijo? Lo sé, dijo en voz baja. Y lo siento por eso. Pero por favor, no te rindas con nosotros. Con tu familia. Resolveremos esto juntos, ¿de acuerdo? Respiré profundamente, tratando de estabilizarme. Está bien, papá. Lo intentaré. Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad de mi sala de estar, pensando en todo lo que había sucedido. El allanamiento, el arresto, las conversaciones con mis padres, todo parecía un mal sueño. Pero era real, demasiado real, y sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Los días siguientes fueron una confusión de llamadas telefónicas y conversaciones difíciles. Hablé con un abogado sobre el caso de Josh, tratando de navegar por el complicado sistema legal. Recibí llamadas de familiares y amigos preocupados, y cada conversación me agotaba un poco más. Y a pesar de todo, hubo un silencio ensordecedor por parte de mi madre. Una semana después del allanamiento, me encontré afuera de la cárcel del condado, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Había decidido visitar a Josh para intentar comprender por qué había hecho lo que hizo. Mientras pasaba por los controles de seguridad, no pude evitar preguntarme si estaba cometiendo un error. ¿Y si estuviera enojado? ¿Y si me culpara por su situación? Pero cuando lo vi sentado allí con su mono naranja, todos mis miedos se desvanecieron. Parecía pequeño, vulnerable, nada parecido al intruso con ojos desorbitados que había irrumpido en mi casa. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Rachel, dijo, con la voz quebrada. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Me senté frente a él, separada por un grueso panel de vidrio. Lo sé, Josh, dije suavemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hiciste? Sacudió la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Me equivoqué, Rach. Me equivoqué mucho. Esos tipos a los que les debía dinero, no son el tipo de personas con las que te quieres enfadar. Estaba desesperada.
¿Pero irrumpir en mi casa? ¿Amenazarme? Josh, ese no eres tú. Entonces levantó la vista, con los ojos enrojecidos y desesperado. Lo sé. Yo no, ya ni siquiera me reconozco, Rachel. Necesito ayuda. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Sí, lo necesitas. Y vamos a conseguirte esa ayuda, Josh. Pero tienes que quererla. Realmente quererla. Él asintió vigorosamente. Lo hago. Lo juro, Rachel. Ya terminé con todo esto. Las drogas, las mentiras, todo eso. Solo quiero recuperar mi vida. Mientras lo escuchaba hablar, expresar sus arrepentimientos y sus miedos, sentí una mezcla de emociones. Alivio de que finalmente pareciera comprender la gravedad de sus acciones. Espero que tal vez esta vez realmente cambie. Pero también una profunda tristeza por todo lo que se había perdido en el camino. Cuando se acabó el tiempo, me levanté para irme. Hablaré con el abogado, le dije. Veremos cómo ingresarte a un programa de rehabilitación como parte de tu sentencia. Pero Josh, tienes que prometerme algo. Lo que sea, dijo rápidamente. Esta es tu última oportunidad. Lo digo en serio. Si recaes, si vuelves a tus viejas costumbres, no podré ayudarte más. ¿Entiendes? Él asintió solemnemente. Entiendo, Rachel. No te decepcionaré. No esta vez. Al salir de la cárcel, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Por primera vez desde aquella fatídica llamada telefónica, sentí que tal vez, tal vez, las cosas salieran bien. Pero mientras conducía a casa, una nueva preocupación empezó a corroerme. Había trazado una línea en la arena con Josh y le había dejado claro que esta era su última oportunidad. Pero ¿qué pasa con mis padres? ¿Qué pasa con mi madre, que parecía pensar que la lealtad familiar debería prevalecer sobre todo lo demás, incluso la seguridad personal y la ley? Me di cuenta de que tenía otra conversación difícil por delante. Era hora de establecer algunos límites, no solo con Josh, sino con toda mi familia. No sería fácil y sabía que existía la posibilidad de que pudiera abrir una brecha aún mayor entre nosotros. Pero cuando entré en el camino de entrada y miré la casa que Josh había violado, supe que era necesario. Esta era mi línea en la arena. Mi familia lo respetaría o tendrían que aprender a vivir sin mí en sus vidas. Era una dura realidad, pero sabía que tenía que afrontarla. Porque al final del día tenía que protegerme. Incluso si eso significara protegerme de las personas que más amaba. Los días posteriores a mi visita a Josh en la cárcel fueron un torbellino de emociones y conversaciones difíciles. Tenía la esperanza de que ver a Josh, escuchar sus disculpas y su compromiso de cambiar, me traería una sensación de cierre. Más bien, pareció abrir toda una nueva serie de problemas. La mañana después de mi visita, me desperté con una avalancha de llamadas perdidas y mensajes de texto de mis padres. Parecía que Josh los había llamado justo después de nuestra reunión, presentándoles un cuadro de remordimiento y redención. Si bien me alegré de que asumiera la responsabilidad de sus acciones, no podía evitar la sensación de que también estaba manipulando la situación para su beneficio. Respiré hondo y llamé a mi madre, preparándome para otra confrontación. Para mi sorpresa, su voz fue más suave cuando respondió, casi esperanzada. Rachel, dijo, Josh nos habló de tu visita. Dice que está listo para cambiar y recibir ayuda. Necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejar esto como familia. Sentí una mezcla de alivio y aprensión ante sus palabras. Por un lado, me alegré de que pareciera más abierta a la discusión. Por otro lado, me preocupaba que ella pudiera estar esperando que yo simplemente perdonara y olvidara, que fingiera que el robo nunca había ocurrido. Me alegra que Josh esté dispuesto a recibir ayuda, mamá, dije con cuidado. Pero debemos ser realistas al respecto. Será un proceso largo y difícil. Por supuesto, querida, respondió ella, y pude escuchar la paciencia forzada en su voz. Pero lo importante es que nos mantengamos unidos. La familia lo es todo, ¿sabes? Ahí estaba nuevamente ese énfasis en la lealtad familiar por encima de todo.
Respiré hondo, preparándome para lo que sabía que tenía que decir a continuación. Mamá, tenemos que hablar sobre límites, comencé. Amo a Josh y quiero apoyar su recuperación. Pero también necesito protegerme. Lo que hizo fue serio y me llevará tiempo volver a sentirme segura con él. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Cuando mi madre finalmente habló, su voz estaba tensa por la emoción reprimida. ¿Qué estás diciendo, Rachel? ¿Que no ayudarás a tu propio hermano? Eso no es lo que estoy diciendo en absoluto, respondí, con la frustración en mi voz. Estoy diciendo que mi ayuda y apoyo tienen que venir con condiciones esta vez. Josh necesita demostrar que está realmente comprometido con el cambio. ¿Condiciones?, repitió mi madre, como si la palabra le dejara mal sabor de boca. Él es tu hermano, no un extraño de la calle. Necesita nuestro amor y apoyo incondicionales ahora mismo. Cerré los ojos y conté hasta 10 mentalmente antes de responder. Mamá, mi amor por Josh es incondicional. ¿Pero mi confianza? ¿Mi sensación de seguridad? Esas cosas las tendrá que recuperar. La conversación derivó a partir de ahí, y mi madre me acusó de ser insensible y egoísta. Cuando colgamos, me sentí agotada y derrotada. Estaba claro que ella y yo teníamos ideas muy diferentes sobre lo que significaba apoyar a Josh durante esta crisis. Durante los días siguientes, la situación no hizo más que empeorar. Mi padre, que al principio parecía comprensivo, empezó a ponerse cada vez más del lado de mi madre. Estaban unidos en su creencia de que la familia necesitaba presentar un frente unido, unirse alrededor de Josh sin preguntas ni vacilaciones. Me encontré cada vez más aislado, tildado como la oveja negra que se negaba a alinearse. Cada conversación con mis padres se convertía en una discusión, cada cena familiar, a la que asistía por videollamada, se convertía en un campo de batalla de comentarios pasivo-agresivos y silencios cargados. La peor parte fue la forma en que hablaban de Josh, como si fuera una víctima indefensa de las circunstancias y no alguien que había tomado una serie de malas decisiones. Hablaron de su recuperación como si fuera una conclusión inevitable, ignorando el hecho de que ya había pasado por este camino antes, siempre volviendo a caer en viejos hábitos. Tu hermano está haciendo grandes progresos, decía mi madre durante nuestras llamadas. El consejero de la cárcel dice que está muy interesado en el programa. ¿No crees que es hora de que lo perdones, Rachel? Cada vez, intentaba explicar que el perdón no era el problema. Que podría perdonar a Josh y al mismo tiempo mantener límites saludables. Pero mis palabras parecieron caer en oídos sordos. La situación llegó a un punto crítico unas 2 semanas después del arresto de Josh. Había estado trabajando hasta tarde, tratando de ponerme al día con todo el trabajo que me había retrasado debido al drama familiar. Cuando finalmente revisé mi teléfono, vi que tenía 3 llamadas perdidas de mi padre. Preocupado de que le pudiera haber pasado algo a Josh, volví a llamar inmediatamente. Mi padre respondió al primer tono, con la voz tensa y una ira apenas contenida. Rachel, dijo, tenemos que hablar sobre tu actitud hacia esta familia. Sentí que se me hundía el estómago. Papá, ¿qué está pasando? Tu madre y yo hemos sido pacientes, continuó, ignorando mi pregunta. Hemos tratado de entender su perspectiva. Pero su continua negativa a apoyar incondicionalmente a Josh está destrozando a esta familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Papá, estoy apoyando a Josh. Solo estoy tratando de hacerlo de una manera que sea saludable para todos los involucrados. ¿Saludable?, se burló. ¿Qué tiene de saludable darle la espalda a tu propio hermano? ¿O negarte a apoyarlo cuando más nos necesita? No le voy a dar la espalda, protesté. Lo visité en la cárcel. Estoy hablando con abogados sobre cómo ingresarlo en un buen programa de rehabilitación. ¿Cómo es que eso no es apoyo? Pero mi padre no estaba escuchando. Se lanzó a una diatriba sobre la lealtad familiar, sobre la importancia de presentar un frente unido al mundo. Mientras hablaba, sentí una creciente sensación de incredulidad. ¿Cómo habíamos llegado aquí? ¿Cómo se había convertido mi intento de límites saludables en este ultimátum todo o nada? Finalmente, cuando se detuvo para respirar, salté. Papá, te amo a ti y a mamá.
Amo a Josh. Pero también tengo que amarme a mí mismo. Tengo que protegerme. ¿No puedes entender eso? Hubo una larga pausa, y por un momento, me atreví a esperar que mis palabras hubieran llegado a él. Pero cuando volvió a hablar, su voz era fría y final. Rachel, voy a decir esta última vez. O te comprometes a apoyar a Josh completamente y sin reservas, o... Se fue y sentí mi corazón acelerando. ¿O qué, papá? O tal vez no eres la hija que pensamos que eras, terminó en silencio. Tal vez no perteneces a esta familia después de todo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No podía hablar, no podía respirar. Escuché a mi padre suspirar fuertemente en el otro extremo de la línea. Piénselo, Rachel. Realmente piense en lo que es importante para usted. Porque en este momento, no parece que la familia esté en la parte superior de esa lista. Con eso, colgó, dejándome sentado en mi sala de estar oscura, teléfono agarrado en mi mano temblorosa. No podía creer lo que acababa de pasar. Mi propio padre esencialmente me había dado un ultimátum: se alinea o se separó de la familia. Los siguientes días pasaron en un borrón de conmoción e incredulidad. Seguí esperando que mi teléfono llamara, para que mis padres llamaran y dijeran que habían reconsiderado, que entendían mi posición. Pero la llamada nunca llegó. En cambio, solo había silencio, un silencio ensordecedor y opresivo que parecía llenar cada rincón de mi vida. Me puse al trabajo, me quedé hasta tarde en la oficina y asumí proyectos adicionales. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada, para evitar pensar en el buque de buga que se había abierto en mi vida. Pero en los momentos tranquilos, cuando estaba solo en mi apartamento, la realidad de la situación se estrellaría sobre mí. Mi familia me había abandonado. Todo porque me había atrevido a establecer límites, para priorizar mi propio bienestar junto con la recuperación de mi hermano. La injusticia de todo esto me hizo furioso y abatido alternativamente. Una semana después del ultimátum de mi padre, recibí una carta de Josh. Mis manos se sacudieron cuando lo abrí, medio temeroso de lo que podría encontrar dentro. Para mi sorpresa, la carta fue reflexiva e introspectiva. Josh escribió sobre sus luchas con la adicción, sobre los errores que había cometido y las personas que les dolía. Expresó remordimiento por irrumpir en mi casa y por la tensión que había puesto en nuestra relación. Pero hacia el final de la carta, hubo un cambio en el tono. Josh escribió sobre cuán solidarios habían sido nuestros padres, como su fe inquebrantable en él le estaba dando fuerza. Y luego, casi casualmente, agregó: solo desearía que pudiera ser tan comprensivo como mamá y papá, Rachel. Me han mostrado cómo se ve la verdadera lealtad familiar. Sentí que mi corazón se hundía mientras leía esas palabras. Estaba claro que nuestros padres habían estado hablando con Josh, pintándome como el villano en esta historia. Me preguntaba si le habían contado sobre el ultimátum que me habían dado, o si simplemente le dejaron creer que yo era yo quien se alejaba de la familia. Mientras me sentaba allí, la carta de Josh en mis manos, sentí una oleada de ira a diferencia de todo lo que había experimentado antes. Enojo con Josh por su manipulación, a mis padres por su lealtad ciega, y por mí mismo por terminar de alguna manera al chico malo en todo este desastre. En ese momento tomé una decisión. Ya no jugaría este juego. No me dejaría ser manipulado o culpable para ignorar mis propias necesidades y límites. Si mi familia no podía aceptarme como yo, de apoyo pero con límites saludables, entonces tal vez fue mejor alejarse, al menos por ahora. Con las manos temblorosas, recogí mi teléfono y compuse un mensaje a mis padres: los amo a los dos, y amo a Josh. Pero no puedo ser la hija o la hermana. ¿Quieres que sea ahora? Necesito tiempo y espacio para procesar todo lo que ha sucedido. Por favor, respeta eso. Listo para tener una conversación honesta sobre la dinámica familiar saludable. Estaré aquí hasta entonces. Creo que es mejor si nos tomamos un descanso de la comunicación. Entender por qué tenía que hacer esto. Llegué a enviar antes de poder adivinarme, luego apagué mi teléfono. El silencio en mi apartamento se sentía diferente ahora, menos opresivo, más como la calma después de una tormenta. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Tendría que aprender a navegar la vida sin el sistema de apoyo familiar que siempre había dado por sentado.
Pero mientras miraba a la casa que había construido para mí, la carrera por la que había trabajado duro, sentí un rayo de esperanza. Esta era mi vida, en mis términos. Y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar nuevamente. 3 días después de enviar ese mensaje a mis padres, todavía me estaba adaptando al silencio. No más llamadas telefónicas diarias, no más chats de grupos familiares que explotan mi teléfono. Era extraño, casi inquietante, pero también extrañamente liberador. Me puse al trabajo, agradecido por la distracción que proporcionó. Era un miércoles por la tarde cuando sonó mi teléfono, mostrando un número desconocido. Normalmente, podría haberlo dejado ir al correo de voz, pero algo me hizo responder. «Hola», dije, tratando de mantener la cautela fuera de mi voz. «¿Es esta Rachel Simmons?», preguntó una voz masculina. Era desconocido, profesional, con un borde de autoridad que me hizo sentarme más recto. «Sí, esta es ella». «¿Quién está llamando?» «Este es el agente Larkin con el FBI. Necesitamos hablar con usted con respecto a su hermano, Josh Simmons. ¿Estás disponible para conocer esta tarde?» Mi corazón dio un vuelco. ¿El FBI? ¿En qué se había metido Josh? Yo, sí, puedo conocer. ¿De qué se trata esto? Preferiría discutir esto en persona, señora Simmons. ¿Puedes venir a nuestra oficina de campo de Boston a las 3 de la tarde? Estuve de acuerdo, mi mente acelerando. Tan pronto como colgué, sentí una ola de pánico sobre mí. ¿Josh estaba en más problemas? ¿Estaba en problemas por llamarlo a la policía? Traté de calmarme, recordándome a mí mismo que no había hecho nada malo. Aún así, cuando reuní mis cosas y salí de la oficina temprano, no pude sacudir la sensación de que mi mundo estaba a punto de volverse al revés una vez más. La oficina de campo del FBI era un edificio imponente en Chelsea, todo vidrio y acero. Di mi nombre en la recepción y me escoltaron a una pequeña sala de conferencias. El agente Larkin ya estaba allí, junto con otro agente que se presentó como agente Cooper. «Señora Simmons, gracias por venir tan corto», dijo el agente Larkin, haciendo un gesto para que yo tome asiento. «Entendemos que esto debe ser confuso y quizás un poco aterrador, pero te aseguro que no estás en ningún problema». Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar todavía. El agente Cooper se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Señora Simmons, estamos aquí porque el nombre de su hermano ha surgido en una investigación más amplia que hemos estado llevando a cabo. Una investigación que involucra fraude, tráfico de drogas y crimen organizado». Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. ¿Qué? No, debe haber algún error. Josh ha tenido sus problemas, pero no lo haría. «Me temo que no es un error», dijo el agente Larkin suavemente. El reciente arresto de su hermano por irrumpir en su casa lo llamó la atención, pero desde entonces hemos descubierto que su participación es mucho más profunda de lo que inicialmente pensamos. Durante la siguiente hora, los agentes presentaron un caso que parecía imposible de creer. Según su investigación, Josh había estado trabajando como un mensajero de bajo nivel para un anillo de narcotráfico durante el año pasado. El dinero que debía, las personas a la que temía, todo estaba vinculado a esta organización criminal. «¿Pero por qué me cuentas todo esto?», le pregunté, mi cabeza giraba con la información. El agente Cooper intercambió una mirada con su compañero antes de responder. «Porque creemos que podrías ayudarnos, señora Simmons. Tu hermano confía en ti. Si lo visitaras, ¿hablar con él?». Me puse de pie tan rápido que mi silla casi se derrumbó. «No. Absolutamente no. No voy a espiar a mi hermano para ti». «Señora Simmons, por favor comprenda», dijo el agente Larkin, su voz tranquila. «Tu hermano está en serio». Me hundí en mi silla, de repente me siento muy pequeño. «¿Qué quieres decir, peligro? ¿El dinero que le debe? No es solo una deuda. Es una amenaza. Estas personas lo lastimarán, la señora Simmons. O peor». Me sentí enfermo del estómago. A pesar de todo lo que había sucedido, la idea de que Josh estuviera en un peligro físico real era insoportable.
¿Qué quieres que haga? Los agentes explicaron su plan. Querían que visitara a Josh, que intente hacer que se abriera sobre su participación con el anillo de drogas. Me aseguraron que proporcionarían protección, que no estaría en peligro. ¿Y si hago esto?, dije lentamente, ¿qué le pasa a Josh? Si coopera, si nos da información que ayuda a derribar a los jugadores más grandes, podemos ofrecerle un acuerdo, dijo el agente Cooper. Cargos reducidos, posiblemente incluso de protección de testigos. Me senté allí por un largo momento, sopesando mis opciones. Por un lado, la idea de traicionar la confianza de Josh, de espiarlo esencialmente, me hizo sentir enfermo. Por otro lado, si lo que decían los agentes era cierto, esta podría ser la única oportunidad de Josh de salir de este desastre vivo. Necesito tiempo para pensar en esto, finalmente dije. Los agentes asintieron entendientemente. Por supuesto, dijo el agente Larkin. Pero, por favor, la señora Simmons, no tome demasiado tiempo. El tiempo no está de nuestro lado aquí. Cuando salía de la oficina del FBI, mi mente se estaba tambaleando. Caminé sin rumbo por las calles de Boston, apenas notando a dónde iba. ¿Cómo se habían complicado las cosas? Hace unas semanas, mi mayor preocupación era confrontar a Josh sobre el dinero que me debía. Ahora, se me pidió que lo salvara de una organización criminal. Me encontré en la explanada del río Charles, observando a los veleros deslizarse sobre el agua. La tranquilidad de la escena fue un marcado contraste con la agitación en mi mente. Pensé en Josh, en nuestra infancia, en el hermano que solía conocer. ¿Cómo se había mezclado en algo como esto? Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando un brillo dorado sobre el río, tomé mi decisión. No pude darle la espalda a Josh, no cuando estaba en peligro real. Lo que sea que hubiera hecho, él seguía siendo mi hermano. Y si hubiera una posibilidad de que pudiera ayudarlo, tuve que intentarlo. Saqué mi teléfono y llamé al agente Larkin. Lo haré, dije cuando respondió. Hablaré con Josh. Pero necesito que me prometas algo. ¿Qué es eso, señora Simmons? Prométeme que harás todo lo posible para mantenerlo a salvo. Para sacarlo de esto. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Haremos nuestro mejor esfuerzo, señora Simmons. Eso es todo lo que puedo prometer. No era la garantía de Ironclad que quería, pero era algo. Hicimos arreglos para mi visita a la cárcel al día siguiente, y colgué sintiendo una mezcla de determinación y temor. Esa noche, mientras tiré y me volví en la cama, incapaz de dormir, pensé en mis padres. ¿Debería decirles lo que estaba pasando? Tenían derecho a saber que su hijo estaba en peligro. Pero luego recordé su ultimátum, su negativa a comprender mi posición. ¿Me creerían si les dijera? ¿O lo verían como otro ataque contra Josh? Al final, decidí guardar la información para mí, al menos por ahora. No podía arriesgarme a interferir, no cuando la vida de Josh podría estar en juego. A la mañana siguiente, me encontré una vez más caminando por las puertas de la cárcel del condado. Esta vez, sin embargo, no era solo Rachel, la hermana de Josh. Era informante, usando un micrófono oculto proporcionado por el FBI. El peso se sentía pesado contra mi piel, un recordatorio constante de lo que estaba a punto de hacer. Cuando Josh fue traído, me sorprendió su apariencia. Parecía aún más demacrado que antes, con círculos oscuros debajo de sus ojos y una energía nerviosa que parecía irradiarlo. Rachel, dijo, su voz agrietada. No pensé que volvieras. Forcé una sonrisa, tratando de mantener mi voz estable. Por supuesto que regresé, Josh. Eres mi hermano. Mientras hablamos, traté de dirigir la conversación hacia sus amigos, las personas a las que le debía dinero. Josh fue evasivo al principio, pero a medida que avanzaba la visita, comenzó a abrirse. Estos tipos, Rach, no son como nadie con quien he tratado antes, dijo, su voz baja. No se meten con el tiempo. He visto lo que les hacen a las personas que los cruzan. Me incliné hacia adelante, mi corazón latía. ¿Qué quieres decir, Josh? ¿Qué has visto? Sacudió la cabeza, el miedo evidente en sus ojos.
No puedo, no debería hablar de esto. Ellos lo sabrán. Siempre lo saben. Josh, escúchame, le dije, llegando a tomar su mano. No estás a salvo. Pero hay personas que pueden ayudarte. Personas que pueden protegerte. Solo necesitas decirles lo que sabes. Se apartó la mano, mirándome sospechosamente. ¿De qué estás hablando, Rachel? ¿Quiénes son estas personas? Abrí la boca, luego la cerré de nuevo. No pude contarle sobre el FBI, no aquí, no ahora. Simplemente quiero decir, hay opciones, Josh. Fuera de esto. Pero tienes que estar dispuesto a hablar. El resto de la visita fue tensa. Josh se calmó, negándose a decir algo más sobre sus amigos o el problema en el que estaba. Cuando nuestro tiempo se acabó, me dio una mirada larga y buscando. Ten cuidado, Rachel, dijo mientras lo llevaban. No sabes en lo que te estás metiendo. Cuando salí de la cárcel, sentí una mezcla de frustración y miedo. No había recibido tanta información como el FBI esperaba, pero lo que Josh había dicho que era escalofriante. Estas personas con las que estaba involucrado eran peligrosos, más peligrosos de lo que había imaginado. El agente Larkin me estaba esperando en un auto indescriptible fuera de la cárcel. ¿Cómo te fue?, preguntó mientras me deslizaba en el asiento del pasajero. Negué con la cabeza. No es genial. Está asustado, realmente asustado. Pero no me dio mucho para seguir. El agente asintió, luciendo pensativo. Es un comienzo, señora Simmons. Estas cosas llevan tiempo. Estableceremos otra visita en unos días. Cuando regresamos a mi departamento, no pude sacudir la sensación de que estaba sobre mi cabeza. Había aceptado ayudar al FBI a proteger a Josh, pero ahora estaba empezando a preguntarme si lo estaba poniendo aún más peligro. ¿Y yo mismo? Si estas personas fueran tan peligrosas como dijo Josh, ¿qué harían si descubrieran que estaba hablando con el FBI? Cuando llegamos a mi edificio, el agente Larkin se volvió hacia mí con una expresión seria. Señora Simmons, hay algo más que debes saber. Nuestra investigación no se trata solo de tu hermano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quieres decir? Dudó por un momento antes de continuar. Tenemos razones para creer que sus padres también podrían estar involucrados. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. ¿Mis padres? ¿Involucrado en el tráfico de drogas y el crimen organizado? Era imposible. Y sin embargo, pensé en su defensa ciega de Josh, su insistencia en la lealtad por encima de todo. ¿Habían sabido en qué estaba involucrado todo el tiempo? Mientras subía las escaleras a mi apartamento, mi mente estaba girando. Todo lo que pensé que sabía sobre mi familia estaba siendo cuestionada. Y estaba justo en el medio de todo, caminando una línea peligrosa entre lealtad y justicia. Desbloqueé mi puerta, mis manos temblando ligeramente. Cuando entré, no pude sacudir la sensación de que mi vida había cambiado irrevocablemente. La reunión con el FBI había cambiado todo, pero estaba empezando a darme cuenta de que esto era solo el comienzo. Lo que fuera después, sabía una cosa segura, nada volvería a ser lo mismo. La revelación de que mis padres podrían estar involucrados en las actividades criminales de Josh me golpearon como un montón de ladrillos. Pasé los siguientes días aturdidos, pasando por los movimientos en el trabajo, pero mi mente estaba en otra parte. Cada anillo de mi teléfono, cada golpe en mi puerta me hizo saltar. Sentí que estaba viviendo en un universo paralelo, uno en el que ya nada tenía sentido. Fue un sábado por la mañana, justo cuando estaba terminando mi primera taza de café, que mi mundo se inclinó en su eje una vez más. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto desde un número desconocido. Enciende las noticias. Canal 5, con las manos temblorosas, agarré el control remoto y encendí el televisor. El titular desplazándose por la parte inferior de la pantalla hizo que mi corazón se detuviera. Los principales suburbios de drogas en los suburbios de Boston, dueños de negocios locales arrestados. Cuando el presentador de noticias comenzó a hablar, me hundí en mi sofá, mis piernas ya no pueden apoyarme. En un desarrollo impactante,
los propietarios de negocios locales Robert y Linda Simmons fueron arrestados esta mañana en relación con una operación de tráfico de drogas a gran escala. La pareja, conocida por su cadena de hardware exitosas, se supone que han estado utilizando sus negocios como frente para lavado de dinero y distribución de drogas. No podía respirar. La habitación daba vueltas. Esto no puede estar pasando. No mis padres. No las personas que me habían criado, que me habían enseñado lo correcto de lo incorrecto. Y, sin embargo, a medida que continuó el informe de noticias, mostrando imágenes de mi casa de la infancia fue asaltado por agentes del FBI, sabía que era demasiado real. Antes de que pudiera comenzar a procesar lo que estaba viendo, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi tía Susan, la hermana de mi madre. Respondí, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Rachel? Oh, gracias a Dios que recogiste. ¿Has visto las noticias? Esto tiene que ser algún tipo de error, ¿verdad? Tus padres nunca. La corté, incapaz de soportar sus preguntas cuando tenía tan pocas respuestas yo mismo. No sé, tía Susan. Yo necesito hacer algunas llamadas. Me pondré en contacto contigo, ¿de acuerdo? Colgué antes de que ella pudiera responder, mi mente se aceleró. ¿Debo llamar al agente Larkin? ¿Debería intentar contactar a mis padres? Mientras debatía mi próximo movimiento, mi teléfono volvió a zumbar. Esta vez, era un número que reconocí demasiado bien, la cárcel del condado donde Josh estaba detenido. ¿Raquel? La voz de Josh estaba frenética cuando respondí. Rachel, tienes que ayudarlos. Tienes que hacer algo. Josh, cálmate, dije, tratando de mantener mi propia voz estable. ¿Qué está pasando? ¿Sabes algo sobre esto? Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, y cuando Josh habló nuevamente, su voz era más baja, casi derrotada. Yo podría haberlos involucrado. Rachel, lo siento mucho. Nunca quise que nada de esto suceda. Sentí una oleada de ira en mi pecho. ¿Qué quieres decir? ¿Los involucraste? Josh, ¿qué hiciste? Pero antes de que pudiera responder, escuché una conmoción en el fondo, y luego la línea salió muerta. Miré mi teléfono con incredulidad, sintiéndome más perdido y solo que nunca. El resto del día pasó en un borrón de llamadas telefónicas e informes de noticias. Los miembros de la familia extendidos con los que no había hablado en años de repente quería saber si tenía información privilegiada. Los amigos le enviaron un mensaje de texto a su apoyo, inseguro de qué decir, pero queriendo comunicarse. A pesar de todo, permanecí en un estado de shock, incapaz de comprender completamente la realidad de lo que estaba sucediendo. No fue hasta tarde esa noche que finalmente escuché de mis padres. La llamada vino de un número que no reconocí, y cuando respondí, escuché la voz de mi madre, sonando más pequeña y más vulnerable de lo que la había escuchado antes. ¿Rachel? Cariño, ¿eres tú? Mamá, respiré, un bulto formando en mi garganta. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estamos en la estación de policía, dijo, su voz temblando. Nos dejan hacer una llamada telefónica antes de que nos procesen. Cerré los ojos, luchando contra las lágrimas. Mamá, la noticia, ¿es cierto? ¿Estuvieras realmente involucrados en todo esto? Hubo una larga pausa, y pude escuchar la respiración irregular de mi madre. Cuando volvió a hablar, sus palabras salieron apuradas. Rachel, tienes que entender. Nunca queremos que las cosas lleguen tan lejos. Solo estábamos tratando de ayudar a Josh al principio, a sacarlo de problemas. Pero luego, las cosas se quedaron fuera de control. Sentí que me habían golpeado en el estómago. Entonces es cierto, susurré. Rachel, por favor, la voz de mi madre tomó una ventaja desesperada. Necesitamos su ayuda. Tienes que encontrarnos un buen abogado. Tu padre y yo, no podemos ir a prisión. Simplemente no podemos. Y así, comenzó la mendicidad. Mi madre, que siempre había sido tan fuerte,
tan segura de sí misma, me suplicaba, su voz se rompió mientras me pidió ayuda. Fue una reversión de papel completo de hace solo unas semanas cuando exigieron que apoyara a Josh incondicionalmente. No sé si puedo ayudar, mamá, le dije, mi propia voz apenas reconocible para mis oídos. Esto es grande. Realmente grande. Pero tienes que hacerlo, ella lloró. Somos tus padres, Rachel. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que hemos sacrificado, nos debes esto. Sentí un destello de ira atravesando mi conmoción y confusión. ¿Te debes? Mamá, tú y papá se metieron en este desastre. Elegiste romper la ley. ¿Cómo puedes decir que te debo algo ahora mismo? Porque somos familiares. Ella gritó, su voz resonaba por el teléfono. La familia se apoya el uno al otro, pase lo que pase. ¿No es eso lo que te enseñamos? Respiré profundamente, tratando de calmarme. También me enseñaste sobre lo correcto y lo incorrecto, mamá. Sobre seguir la ley. ¿Qué pasó con esas lecciones? Había un sonido amortiguado en el otro extremo de la línea, y luego llegó la voz de mi padre. Rachel, escúchame. Cometimos algunos errores, sí. Pero lo hicimos por Josh. Para la familia. Tienes que entender eso. Papá, dije, mi voz rompiendo. ¿Cómo podrías? ¿Cómo podrías arriesgar todo así? No teníamos otra opción, dijo, su voz firme. Josh estaba en problemas reales. Estas personas a las que le debía dinero era peligrosa. Teníamos que hacer algo. Sacudí la cabeza, aunque no pudieron verme. Siempre hay una opción, papá. Podrías haber ido a la policía, podrías haber recibido ayuda de Josh. Ayuda verdadera. ¿Y deja que nuestro hijo vaya a prisión? La voz de mi madre volvió a la línea. No pudimos hacer eso, Rachel. No pudimos abandonarlo así. La ironía de sus palabras no me perdió. Hace solo unas semanas, habían estado listos para abandonarme por no apoyar a Josh incondicionalmente. Y ahora, aquí estaban, habiendo tirado todo por él. Rachel, por favor, la voz de mi padre era más suave ahora, casi rota. Te necesitamos. No podemos enfrentar esto solos. Cerré los ojos, sintiendo que las lágrimas comienzan a deslizarse por mis mejillas. Yo, necesito tiempo para pensar, papá. Esto es demasiado. No puedo, solo. No tenemos tiempo. Mi madre entró. Nos llevan a la cárcel del condado esta noche. Necesitamos un abogado ahora, Rachel. Necesitamos que avance y esté allí para su familia. La desesperación en su voz era palpable, y por un momento, me sentí vacilando. Estos fueron mis padres, después de todo. Las personas que me habían criado, que siempre habían estado allí para mí. ¿Podría realmente darles la espalda ahora, cuando más me necesitaban? Pero luego pensé en lo que habían hecho. Las leyes que habían violado, las vidas que potencialmente habían arruinado su participación en el tráfico de drogas. Y pensé en Josh, y cómo su apoyo a ciegas había permitido su descenso a la criminalidad. Lo siento, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. No puedo. No puedo hacer lo que estás pidiendo. No, ahora. Necesito tiempo para procesar todo esto. Rachel, no. La voz de mi madre estaba frenética ahora. No puedes abandonarnos así. Somos tus padres. Y también son sospechosos en una investigación federal, dije, encontrando fuerza que no sabía que tenía. Los amo a los dos, pero no puedo involucrarme en esto. No hasta que entiendo más sobre lo que está sucediendo. Podía escuchar a mi madre comenzar a discutir nuevamente, pero había un ruido en el fondo, y luego la voz de mi padre entró en la línea. Estamos sin tiempo. Rachel, piensa en lo que hemos dicho. Te amamos. Y con eso, la línea se fue a la muerte. Me senté allí, el teléfono todavía apretado hacia mi oído, sintiendo que el mundo había abandonado debajo de mí. Mis padres, las personas a las que siempre había admirado,
Ahora me rogaban por ayuda para salir de un desastre de su propia creación. A medida que avanzaba la noche, la mendicidad continuó. Llamadas de familiares, pidiéndome que reconsidere, que apoye a mi familia. Mensajes de texto de amigos de la familia, instándome a ayudar a mis padres. Incluso un mensaje de voz lloroso de mi abuela, suplicando conmigo que fuera una buena hija y apoye a mis padres en su momento de necesidad. Pero con cada llamada, cada mensaje, sentí que mi resolución se fortalecía. No podría ser atraído por esto. No pude comprometer mi propia ética, mi propio sentido de lo correcto y lo incorrecto, incluso para mi familia. Especialmente no para una familia que había estado dispuesta a dejarme a un lado hace solo unas semanas por no caer en línea con sus demandas. Mientras me sentaba en mi apartamento oscuro, el brillo de la televisión todavía parpadeaba con actualizaciones de noticias sobre el caso, me di cuenta de que esta era mi línea en la arena. Este fue el momento en que tuve que decidir quién iba a ser, en qué tipo de persona me iba a convertir. Con una respiración profunda, levanté mi teléfono por última vez y marqué el número del agente Larkin. Cuando respondió, hablé sin dudarlo. Agente Larkin, es Rachel Simmons. Creo que estoy listo para decirte todo lo que sé. Cuando comencé a hablar, sentí que me levantaban pesas. La mendicidad podría continuar, la presión de mi familia podría no ceder, pero había tomado mi elección. Y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar nuevamente.